placer compartir la mesa con Julio, Aida, compañero de trabajo también, Santiago Ruiz. La verdad, no habíamos como preparados para hacer una ponencia, sin embargo, me gustaría plantear un escenario previo a la discusión de las preguntas que se nos hicieron llegar. Cuando se me pide plantear la perspectiva que desde las universidades se pueda incidir en la política económica del país, yo dije, bueno, es un tema de 5 minutos, ¿no? Porque si hacemos memoria, el único instrumento, la única política económica con la que cuenta el país es la política fiscal. A raíz de las transformaciones económicas que se dieron en la década de los 90, incluyendo también a principios del 2000, ese conjunto de reformas económicas hacen que desaparezca el resto de política económica. Desaparece la política monetaria a través de la organización. Desaparece la política del sector externo, la política comercial, a través de la entrada en vigencia de distintos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, y esa apertura que se dio de la economía. De manera que el margen de acción que tiene o que han tenido los gobiernos después de este conjunto de reformas económicas se circunscribe lógicamente en la política fiscal. Y el manejo de la misma ha obligado a los distintos gobiernos, dado que es el único instrumento de política económica, a tomar medidas que resultan ser no tan satisfactorias para la mayoría. Es decir, los distintos gobiernos tienen el tremendo problema de cómo hacerle frente a las necesidades del país, de la población, con una única fuente de ingresos que son los tributos. Lamentablemente, cuando se venden los activos del Estado, o se privatizan los activos del Estado, entonces la única fuente de ingresos con la que cuenta el Estado es la aplicación del tributo. Y en toda la economía, en todo el país, a nadie le gusta pagar impuestos. Es decir, los impuestos nunca son recibidos de manera satisfactoria por la población. Pero aunado a eso, es decir, teniendo esa única fuente de ingresos, aunado a eso está el problema del endeudamiento público, externo, que cada vez se hace más grande. Entonces, los últimos gobiernos han entrado en la dinámica de endeudarse para pagar deudas. ¿Por qué? Porque los ingresos resultan ser insuficientes para poder satisfacer todas las demandas sociales, inversión en educación, inversión en salud, en vivienda, etc. Y con el agravante entonces de que buena parte de los ingresos sirve para amortizar el endeudamiento fiscal. Entonces el espacio que le queda y que le va a quedar a los gobiernos para poder invertir en la población es muy reducido. Y ahí también hay que agregar que no ha habido como un uso racional de esos recursos que cada vez son más escasos, de esos ingresos. No ha habido un uso racional. Y cuando digo no ha habido un uso racional, no me refiero
apequeñeces, disminuir el número de policías escoltando un ministro. Son cuestiones que no impactan grandemente en la eficiencia del uso de esos recursos. Creería yo que más temprano que tarde el gobierno se va a ver forzado a ir reduciendo paulatinamente algunos subsidios que son de carácter generalizado. O de lo contrario, ir focalizando los subsidios para aquellos sectores que más lo necesitan. Porque la lógica misma de mantener ciertos subsidios resulta ser insostenible. Si hemos dicho que la única fuente de ingresos son los tributos, entonces para seguir manteniendo los subsidios hay que seguir aumentando los tributos. Para seguir manteniendo el programa social hay que seguir aumentando los tributos. Lo ideal sería que la economía creciera. Lo ideal sería que desde las instancias gubernamentales se generen las condiciones para que la economía crezca. Y al generar esas condiciones de crecimiento económico, entonces aumentaría también la recaudación tributaria. Esto suponiendo que los salvadoreños somos honestos y que pagamos los tributos que nos corresponden. Pero no es un secreto que en este país se va de muchísimo dinero. Se va de alrededor de 1.500 millones al año. Si lo que se gasta en amortizar la deuda son alrededor de unos 600 millones, entonces tendríamos para pagar la amortización de la deuda y nos sobraría más de la mitad para poder invertir en lo que la política económica ha sido incapaz de hacer, es decir, invertir en la política social. Yo diría que la política económica no ha sido capaz de ir sentando las bases de un país moderno, de un país con miras hacia el desarrollo, sino que más bien la política económica ha generado mayor exclusión y ha generado mayor pobreza. Y ante esa situación, entonces hay que invertir en el área social a través de programas sociales para minimizar el impacto de las medidas de política económica que no han logrado mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Hasta dónde será sostenible y mantener todo este conjunto de subsidios y de paquetes sociales si la única fuente de ingresos siguen siendo los tributos? Lo dejo nada más como pregunta. Repito, no era, entendía que íbamos a hacer una ponencia, sino bien una especie de coloquio, pero quería plantear eso, dejar sentado de que el único instrumento o la única política con la que cuenta el gobierno es la política. Y peor aún, con una propuesta de ley de responsabilidad fiscal, si ya solo tiene una mano, no tiene una política fiscal, y luego quieren atarle esa mano, ¿hacia dónde iría entonces el país? También lo hemos planteado por una pregunta. Gracias. Ahora, un poquito para completar la ponencia, me gustaría de que tratara de reflexionar sobre, en estas condiciones del país, cuál es el papel de la universidad. Yo creo que las universidades hemos caído, y lo digo porque conozco un poco el tema de la educación superior. Hemos caído en la lógica de responder a las modas del mercado. Y no hemos sido capaces de estructurar la formación de nuestros profesionales hacia las necesidades de la sociedad, hacia resolver las necesidades de la sociedad. Si no estamos produciendo, lo digo con todo respeto para
el resto de universidades, pero con mucho conocimiento, con la universidad que representa, no estamos produciendo profesionales para responder a la necesidad del país, sino más bien a la lógica del mercado. Y el mercado es una moda. Ahora son los servicios, mañana puede ser otra cosa. Entonces no tenemos, o desde la universidad hemos sido capaces de tener una visión estratégica de largo plazo, de hacer coincidir la formación de nuestros profesionales, particularmente la formación de los profesionales en ciencias económicas, de cara a esas necesidades del país, de cara al país que debemos construir entre todos. Y en esa lógica sigue predominando la demanda de carreras de antaño, carreras de violencia. Todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser administrador de empresas, y muy pocos quieren ser economistas, muy pocos. Ya acaso somos una especie en peligro de extinción. De manera que nos hemos quedado también encerrados en la dinámica de nuestras aulas. No hemos sido capaces en las universidades de articular la academia con la sociedad. No hemos llegado a eso. Y si uno revisa los distintos planes de estudio de las carreras de las ciencias económicas, coinciden, de todas las universidades coinciden, los nombres de las asignaturas cambian un poco, pero el contenido de las asignaturas casi que es el mismo, un 80%. De manera que no estamos formando profesionales para el mañana, sino para el presente, para el ahorita. Y el país tendrá que cambiar. Y por tanto, nos sucede que cuando cambia la lógica del mercado, cuando cambia la moda del mercado, entonces tenemos a un montón de profesionales con conocimientos de ayer para un mundo de mañana. Yo sé que es una tarea complicadísima, y querer impulsar una reforma académica desde las universidades no es una tarea fácil. El poner a tono los planes y programas de estudio a las necesidades de la sociedad, a las necesidades del país, no es una tarea fácil. El saber la pertinencia, saber si es o no pertinente tal o cual carrera, tampoco es tarea fácil. Se nos complica el mundo cuando hay estudios que dicen, miren, ya el país no necesita más abogados, ya no necesita más administradores. Y entonces, ¿qué hacemos en las universidades? No frenamos el ingreso. Ni siquiera la Universidad de Salvador, que es pública. Podría comprenderse que las universidades privadas no lo hagan. Van a decir, mire, ya no voy a recibir estudiantes de empresas, voy a cerrar la carrera por 5 años, por 10 años. Ya no voy a recibir estudiantes de jurisprudencia, voy a cerrar la carrera por 10 años. Casi que es entendible que las universidades privadas no lo hagan. Pero desde la Universidad de Salvador tampoco lo hacemos. Y va a llegar el momento en el cual tendremos que limitar el ingreso a carreras que están completamente saturadas. Y eso entonces redunda en el hecho de que nuestros profesionales no están poniendo en práctica sus conocimientos y destrezas y trabajan de lo que sea. Precisamente porque no hemos sido capaces de observar esa bombilla, ¿no?, que nos está encendiendo las necesidades de desarrollo del país. Puede que me haya equivocado en este planteamiento, pero desde la Universidad de Salvador, ¿qué es lo que conozco?
yo diría que tenemos una tarea pendiente. Le cedo la palabra a Carmen Aguilar Lazo. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a Colros por la invitación, y la iniciativa realmente me parece muy buena. Aquí comentábamos con los colegas que si no nos invitan, pues no nos vemos en el cambio de economía, lo cual ya denota, creo yo, un síntoma de problema de comunicación. Yo me voy a referir muy brevemente porque pues, espero que sea interactiva la charla y también los comentarios muy brevemente al tema que nos traía hoy, que era dónde están los retos y oportunidades específicamente en las carreras de economía en El Salvador. Quizá primero decir que, bueno, que todos somos economistas de aquí presentes y muy orgullosos de una carrera pues, que es preciosa. La economía si algo tiene, y algo que me gusta a mí mucho de ser economista, es que es una carrera muy dinámica. Y si uno sigue el pensamiento económico de las últimas décadas, uno puede ver cómo van cambiando los paradigmas constantemente. Se van moldeando por los fenómenos que van ocurriendo en el mundo. Los fenómenos moldean la economía y la economía moldea sobre los fenómenos. Y eso lo vemos. Cosas que se creían hace 20 años ya no son. ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Cuál es el rol nuestro como decanos a cargo de carreras? Justamente mantenernos también al tanto de qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está diciendo. Porque al final de cuentas, nuestro rol es formar jóvenes que sepan pensar. Nuestro rol no es enseñarles en qué tienen que pensar, sino cómo deben pensar, que es muy diferente. Es decir, enseñarles herramientas que les permitan en un mundo cambiante, como señalaba el colega, en un mundo cambiante poder enfrentar nuevos problemas. Keynes decía que la economía más que ser un conjunto de conocimientos, la economía no es un conjunto de microeconomía, economía laboral, es una forma de pensar las cosas. Los economistas tenemos una forma de ver las cosas, de ver los incentivos, de ver los costos de oportunidad de ver. Entonces, lo que nosotros estamos formando es justamente esa capacidad de análisis crítico. Y hoy por hoy quizás más importante que el conjunto de conocimientos es el conjunto de habilidades que podamos tener que facilite y que ayude a jóvenes que están enfrentando un mundo muy cambiante, poder enfrentar esa toma de decisiones. Entonces, sí, definitivamente quizás primero comentar que la economía tal como ha ido ocurriendo desde que surge como campo con Adam Smith, pero luego donde ya se crea como una rama más sólida con Keynes y la crisis de la depresión, constantemente está cambiando, y es muy importante que nuestros catedráticos, que nosotros en las escuelas nos mantengamos al tanto y realmente nos podamos poder tener esa capacidad de constantemente estar abiertos a escuchar nuevas ideas. El mundo ha cambiado mucho y es un reto muy importante ese. Y quizás nada más comentar un par de retos adicionales. En El Salvador, hoy por hoy, las escuelas de economía realmente podemos ver que tenemos muy poca incidencia en la agenda de políticas públicas. Eso es algo que hay que reconocer, ¿verdad? Uno de tantos pensamientos que inciden, que están en la discusión, no tanto en las escuelas de negocios, en las escuelas de economía. Nuestras carreras se han alejado de esa incidencia, y eso es un reto que tenemos. Y que pasa por dos cosas. Pasa por uno, que tenemos una limitación de recursos, de requedad, los cuadros de procesos de tiempo completo que se requieren para hacer una investigación rigurosa de calidad sobre casos. Tenemos problemas que son pocos en las universidades, pero por otro lado hablamos muy poco entre nosotros. Entre las universidades, cuando uno ve escuelas en el mundo, universidades, uno puede ver que uno puede estudiar en una universidad y tomar clases por ejemplo en otra, y que ese flujo de información y de ideas es realmente lo que fortalece el mismo sistema universitario. Entonces sí es un desafío, y por eso valoro tanto el esfuerzo de ahora, como a pesar de que podamos tener diferencias de enfoque, podamos tener diferencias, pero como esa mayor comunicación, ese intercambio continuo realmente puede fortalecer nuestra labor en las facultades de economía de la Universidad de Salvador. Me gustaría que, dado de que la ESEN es una escuela, digamos, muy especial, muy relacionada con el sector empresarial, que pudieras contarnos un poco las experiencias de la vinculación universidad-empresa. Sí, bueno, la escuela, como muchos deben saber, de hecho este año cumplimos 20 años. La escuela, por lo tanto, como cualquier institución joven, obviamente está aprendiendo y se está formando en el camino, por eso estamos obviamente siempre buscando mejorar, en un proceso de mejora continua por los jóvenes que somos. Pero justamente el ESEN 94
2004, en el tiempo de la posguerra, obviamente formada con una iniciativa de un grupo de grupos empresariales que buscaban, pues, obviamente poder tener, en este caso, una formación que pudiera escuchar muchas tendencias internacionales y que pudiera formar líderes en dos campos, en economía y en negocios. La escuela, desde que nace, su concepto es obviamente muy vinculado a la realidad nacional del sector privado. Por ejemplo, nosotros, en lugar de tener una tesis de graduación como parte de los requisitos, tenemos prácticas profesionales, ¿verdad? Por otro lado, también es parte bastante intrínseca en nuestro pensum justamente el conocimiento tanto de la realidad nacional como de la realidad empresarial. Entonces yo diría que la esencia sí, es muy específica por su diseño, por cómo nace y cómo se crea y cómo se vincula, que justamente mantiene ese constante intercambio. No obstante, a veces nos pasa como profesora, como que a veces uno se dificulta a veces y empieza a hacer programas pensando qué es lo que es. Entonces siempre volver a la realidad, tratar de entender que justamente las tendencias, hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, nos permite ir perfeccionando nuestros programas de estudio. A manera de ejemplo, nosotros recientemente reformamos nuestro pensum porque es crecientemente importante la necesidad de herramientas bien sofisticadas que manejen otras bases de datos, de información, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, un creciente número de nuestros estudiantes se están incorporando al sector público o a los organismos internacionales como el Perú, necesitan herramientas de investigación. Entonces, sí, digamos, por eso yo lo veo realmente como un trabajo muy dinámico, en el que uno tiene que estar escuchando, estar por un lado siguiendo hacia dónde se está yendo el país, y por otro lado también estar muy abierto a escuchar las nuevas tendencias, a escuchar hacia dónde se están moviendo las ideas, qué es lo que está pasando, abrir diferentes espacios para poder realmente al final responder a las necesidades de lo que se busca en cuanto a la formación de los jóvenes. Quisiera que, dado de que STEM es una escuela, digamos, que trabaja fundamentalmente lo que se llama la economía de la empresa, ¿no? Tal vez pudiera insistir en eso, porque creo que tenemos que aprender de toda la universidad. En el caso del CEN, de hecho, algo que se hizo en el inicio es que se ofrece una licenciatura en economía y negocio. Entonces, la ESEN tiene, para poder graduarse tiene que tomar 75 materias, pero realmente una ventaja en nuestra licenciatura es que equivale a una licenciatura en economía por cuando se toman todas las series de cursos mínimos que uno toma para una licenciatura en economía, o a las series estadísticas, macroeconómica, microeconómica, de comercio internacional. Y por otro lado también uno toma todas las ramas que son requeridas para el conocimiento de la empresa, la rama de finanzas, la rama de mercadeo, la rama de gerencia. Entonces eso realmente es una característica del ESEN que permite, y que de hecho permite que muchos graduados de nuestra universidad puedan estar trabajando y moviéndose entre el sector público y el privado. Porque algo que yo noto mucho en las generaciones del milenio, que se llaman los nuevos jóvenes, nosotros aquí somos generación X, que somos generación poco comprometida, es la verdad. Habemos una generación que digamos, quizás fuimos niños en la guerra, pero no nos metimos mucho, ¿verdad? Y por eso uno ve ahora ese corte de edad en la política, donde uno dice, ¿de dónde están los jóvenes? Es que esta generación no se involucró tanto, pero uno ahora ve una nueva generación de jóvenes crecientes, que fueron jóvenes, que fueron también muy impactados por la crisis del 2009 y que están muy interesados en construir el país. Yo sí veo muchos jóvenes con un interés genuino de aportar, de querer trabajar en el gobierno, que tocan puertas y a veces les cuesta entrar a trabajar en el Estado. Entonces, una de las ventajas de nuestra carrera es que ha permitido históricamente, por ejemplo, que estudiantes hemos tenido muchos casos de personas que se mueven entre el sector público y el sector privado por la formación económica y por la formación en el tema empresarial. Y esa flexibilidad de poder uno adaptarse, por ejemplo, en mi caso, pues he trabajado en el sector público, en el sector privado. Y entonces creo que la formación, digamos, la parte empresarial con la parte económica, creo que fue en este caso una buena decisión, una buena combinación que permitió esa flexibilidad que es muy deseada por la cultura.
Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora las palabras de Julio René Velázquez Díaz. Muchas gracias. Le agradezco al colegio por la invitación. Vengo representando al ingeniero Eduardo Sorto, decano de la Facultad de Economía. Yo soy coordinador del área económica en la facultad y es un honor poder compartir con ustedes mis puntos de vista en esta reunión. Cayendo en concreto con los puntos que se han establecido para la discusión de hoy, que es el rol de las universidades en la política económica de El Salvador, primeramente quisiera dar una pequeña impresión sobre la política económica de El Salvador en los últimos años, para que podamos discutir al respecto y luego puedo pasar a compartir la experiencia en la universidad, en la carrera de Economía y cómo nos hemos tratado de insertar en influir en la política económica, pero no solo ahí, sino que también en el sector empresarial. En primer lugar, quisiera recordar que la política económica se circunscribe al ámbito de la acción del Estado en la economía, entendiendo que el Estado no es el único actor del sistema, sino que comparte el Estado con los hogares y con las empresas. Dicho esto, es importante mencionar que el Estado tiene un rol en nuestra visión complementario al mercado, en el sentido de que ante la existencia de fallas de mercado que son evidentes, ante la existencia de diversos problemas sociales que deben ser superados no únicamente por la vía del crecimiento económico, sino que a través del desarrollo económico, es donde el Estado tiene que tener un rol complementario, ¿no? Concretamente, comparto, la política económica en El Salvador se ha visto limitada por decisiones políticas en el pasado. La política monetaria pues no tiene el mismo protagonismo que tiene una economía, vamos a llamarla normal o tradicional, y en ese sentido pues las alternativas de respuesta de la economía son más limitadas. Sin embargo, pues me parece que el rol del gobierno no se ve comprometido por ese único factor, en el sentido de que si nosotros vemos el entorno completo de la economía, el sector privado tiene un rol importante que cumplir en la ecuación y probablemente sea eso lo que muchas veces dejamos de ver en el tema. Pues, claramente en El Salvador, y lo menciono por investigaciones que hemos realizado en cátedra en la universidad, este fenómeno del crowding out y el crowding in, la relación que existe entre el gasto gubernamental, la inversión pública y la inversión privada, nosotros logramos identificar que hay una relación negativa entre el gasto del gobierno y la inversión privada en El Salvador, identificado en el ratio de inversión de la formación bruta de capital versus PIB como proxy de la inversión, comparado con el gasto del gobierno. La evidencia empírica a nivel mundial no es concluyente. Realmente en algunos países hay crowding out, en otros países hay crowding in. En el caso de El Salvador, con la información disponible y el modelo que nosotros pudimos formular, llegamos a ver que hay crowding out. Y esto pues a la hora de realizar la realidad económica de El Salvador y ver la naturaleza de nuestro gasto público, pues no es sorpresa, ¿verdad? O sea, obviamente el gasto corriente absorbe mucho del total del gasto del Estado, la inversión en los últimos años se ha visto estancada e incluso en los últimos tiempos se ha visto disminuida como proporción del gasto total y como representación del PIB. Y en ese sentido existe un reto importante para que el Estado pueda volver más eficiente el gasto para el mismo. Claramente existen muchas formas que se puede hacer. No creo que estemos trabajando en el hecho de la eficiencia en el gobierno, pues claramente hay muchas formas mucha ineficiencia en muchas instituciones, y en ese sentido creo que se puede mejorar
si nosotros vemos la ecuación completa, ¿verdad? La sociedad va a salir adelante en la medida de que el sector privado sea tomado en cuenta para salir adelante, ¿sí? El Estado no puede hacerlo todo solo. El Estado necesita el acompañamiento de los sectores productivos para generar el crecimiento económico que permitirá recaudar los impuestos que van a atender esas áreas complementarias que el mercado no logra satisfacer. En ese sentido, en El Salvador tenemos un gran reto en ese campo. Ahora, concretamente con el rol de las universidades, voy a hablar en particular del caso de la Universidad de Matías Delgado, que es el caso que yo conozco, por respeto obviamente de las demás universidades. Nosotros también tenemos una licenciatura en Economía Empresarial, no Economía y Negocios, que es una licenciatura en Economía Empresarial que de cierta manera tiene un enfoque para formar un economista para la empresa propiamente. Entonces, en cierta manera coincidimos con el perfil de la escena, ¿no? No es el economista tradicional que acostumbramos a ver orientado al sector público. Claramente también nosotros tenemos muchos de nuestros egresados trabajando en el sector público y nos llena de mucha satisfacción, pero también vemos cómo muchos de nuestros egresados se pueden desempeñar satisfactoriamente en el sector privado, incluso algunos llevando a cabo sus propias ideas de negocio. En ese sentido, quisiera mencionar algunas de las características del modelo educativo de la universidad. Nosotros también hace poco tuvimos la oportunidad de cambiar el programa de estudios por la misma regulación del ministerio. Ustedes saben que cada 5 años el Ministerio de Educación manda a cambiar nuestros planes de estudio, con la lógica de que esta se pueda ir adaptando, digamos, a los cambios del entorno, a las tendencias internacionales, etc. Y bueno, nosotros sostuvimos una serie de reuniones con gerentes de empresas, directores de bancos, líderes de instituciones de gobierno, etcétera, que formaban parte del sector empleador de nuestros economistas. De hecho, Carmen María estuvo en una de esas reuniones con nosotros, compartiendo pues sus impresiones sobre las necesidades en la formación del economista en nuestros tiempos. Y claramente pues se llegaron a varias conclusiones. En primer lugar, se necesitaba fortalecer las habilidades de modelación estadística y econométrica de nuestros economistas. Claramente, pues, cuando nosotros vemos el pasado, o por lo menos la carrera de economía antes de la reforma, la formación estadística y econométrica era bastante débil. Teníamos solamente una estadística y una econometría, y hoy se ha metido una estadística más y una econometría más. Entonces eso ha ido en la línea de fortalecer la formación en la modelación estadística, que es una de las debilidades que encontramos. También, básicamente, pues habría que mencionar el tema del análisis financiero básico. Si estamos formando un economista de empresa, el área de finanzas es importantísima, y en nuestro pensum anterior nuestros economistas no tenían una formación en costos y tampoco una formación en análisis de estado financiero, cosa que hoy en día se ha corregido y ya se incluye. Hoy en día pues nosotros platicamos muy seguido con gerentes de empresas multinacionales, y hay una creciente necesidad por economistas que manejen costos y a su vez un análisis del entorno. O sea, esa mezcla entre el análisis del entorno de la economía, la parte macro, y las decisiones internas del negocio, el costeo de los productos, es sumamente importante. De hecho, les cuesta mucho, por ejemplo, Kimberly, Unilever, empresas del tipo, encontrar a ese tipo de profesional que llena sus necesidades. Y esto precisamente surgió por las sorpresitas que se llevaron muchas empresas con la crisis de 2009. Muchas empresas tenían estimaciones o proyecciones de costos, de ventas, que estaban completamente erradas, precisamente por la poca experiencia que habían tenido con entornos tan dinámicos y cambiantes. Si ustedes recuerdan, pues en el año 2008 pocos economistas tuvieron la suspicacia de predecir que iba a haber una caída de la economía en ese año.
incluso los más renombrados economistas a nivel mundial, no todos pueden decir que predecían la caída de la economía, únicamente algunos. Entonces, en el caso del economista empresarial es sumamente importante fortalecer esa parte y lo tratamos de cubrir, ¿no? También metimos materias de características aplicadas, macroeconomía y economía aplicada, que buscan aplicar los conceptos de la teoría económica en casos concretos dentro de la empresa y en caso de macro, pues obviamente a nivel país. Eso no lo teníamos antes era pura teoría, no había nada de aplicaciones, y hoy en día pues hay muchas fuentes de información que nos permiten conocer casos concretos e incluso mucho interés de parte de empresas en realizar investigación aplicada en estos temas. Bueno, por destacar algunas de las principales cosas, y también quisiera mencionar para cerrar esta parte que también la formación de nosotros como economistas implica conocer las diferentes escuelas de pensamiento económico que a lo largo de la historia pues han ido surgiendo. Y a mí me parece, y coincido con Carmen Aida, que es importante discutir las ideas de manera desapasionada y llegar a conclusiones en base a la discusión de las ideas, porque nadie puede pretender tener la verdad absoluta, creo yo. Y en ese sentido, en la medida en que las personas podemos discutir nuestras diferencias, en esa medida se puede llegar a mejores conclusiones, ¿no? Entonces, ahí quisiera comentar que nuestro programa de pensamiento económico anterior, ¿verdad?, excluía ciertas corrientes de pensamiento, como la escuela austríaca, que no estaba en el plan de estudio, y pues obviamente el programa típico de pensamiento económico de una universidad salvadoreña, pues estaba la escuela marxista, estaba el keynesianismo, la fisifrasia, etcétera, pues lo que uno está acostumbrado a ver en esa materia, y eso lo hemos ampliado, pues, y hoy pues está el monetarismo, está también la parte de la escuela austríaca, que me parece en general enriquece la capacidad de análisis de nuestros economistas comparado con otras escuelas, ¿verdad?, que no abren tanto el conocimiento a diversas escuelas de pensamiento. Eso es, creo yo, una ventaja. Y bueno, también nosotros hemos introducido prácticas profesionales. Nosotros no teníamos eso en el pensum anterior, y en el nuevo pensum pues tenemos una materia que es precisamente práctica profesional, donde se envía al estudiante a una empresa pues a desarrollar cierta clase de proyectos que deben llevar ciertos requisitos del programa y que tienen que ver con las habilidades o competencias que nosotros pretendemos formar. En ese sentido, para cerrar, creo yo que esto es un proceso que no va a terminar nunca, pues en el tema de la economía no vamos a llegar nunca a un pensum perfecto. Creería yo que pretenderlo es un poco irreal, pero sí podemos ir mejorando poco a poco, ¿sí? Y eso lo va a hacer más posible en la medida que tengamos ocasiones como esta para poder discutir las necesidades del país y ver qué se necesita, pues. Entonces, en concreto, nuestro involucramiento en la política económica de El Salvador, sobre todo, es para fortalecer la formación de economistas en el ámbito empresarial, que pueden desempeñarse también en el ámbito del sector público, porque tienen una formación de vida para poder hacerlo. Las políticas económicas tanto son públicas como privadas, y uno de los problemas más importantes durante la administración anterior y en esta es la diferencia entre las políticas públicas del Estado y la política privada. ¿Cómo está enfrentando la universidad eso? O sea, ¿cómo está orientando a los estudiantes para que entienda esa diferencia y cómo poner alguna solución? Nosotros también, y aprovecho el espacio para comentar que
si bien a veces los nombres, aprovechando el comentario del colega, a veces los nombres de las materias se parecen entre universidades. De hecho, a nosotros nos han criticado bastante porque en nuestro pensum no llevamos ética profesional y solo por eso mucha gente tiende a pensar que las materias no son éticas. Pero el hecho de que no se visibilice en el pensum no quiere decir que el contenido de las materias no implique un tratamiento ético de la economía. Y cayendo en concreto a la pregunta de Santiago, claramente nuestro país tiene una gran necesidad actualmente, no solo en el economista, sino en general en todos los ciudadanos, de adquirir una mayor responsabilidad por los temas del país, cosa que hasta ahorita pues no había ocurrido, quizá en la generación a la que pertenecemos, en la medida, podemos decir que fuimos personas que nos dedicamos a trabajar, o han sido personas que se han dedicado a trabajar, para involucrarse en los temas del país, y hoy podemos ver que los más jóvenes tienen mucho más ánimo para poder involucrarse en esos temas. En ese sentido, claramente existe una diferencia entre la política pública, el rol del gobierno en la economía, pero también los diversos actores del mapa político, ¿no? Las gremiales empresariales, como actor político, nosotros lo vemos, pero tenemos una materia que se llama Geopolítica y Estrategia, donde precisamente vemos eso. También las universidades, tenemos que decirlo, somos un grupo de presión, que muy pocas veces ocupamos esa capacidad dentro del mapa político, muy pocas veces lo entendemos también de esa manera, pues las universidades, así como los tanques de pensamiento, son un grupo de presión en el mapa político, y en ese sentido creo que es importante identificar las fortalezas que tenemos como universidades para poder influir en la política económica y no desperdiciar recursos, porque son recursos que están ahí, recursos que tienen que ver con la legitimidad de las decisiones. Cuando la academia puede respaldar o criticar una decisión de política económica, ejerce un poder importante, que probablemente no sea del mismo tipo que los recursos económicos, ¿verdad? Pero los recursos de legitimidad también sirven en la política. Entonces, creo que las universidades debemos de jugar un rol bien entendido político, ¿sí? En el sentido, bueno, de la palabra, no partidario, sino un rol político importante para impulsar los verdaderos cambios que se necesitan en El Salvador, ¿no? Y no caer en la discusión partidaria de siempre, pero y la discusión. Me gustaría de que pudieran referirse a temas que han tratado los otros ponentes, ¿no? Y que así como que hay interés en expresar alguna idea sobre eso. Bueno, Santiago no quiere ver discutiendo entre nosotros, ¿verdad? No, pero está bien. Yo creería que el elemento fundamental para poder incidir en las políticas públicas, particularmente en la política económica, es la investigación. Desde la investigación podemos orientar a la política. Y esos elementos que se han perdido o que están por ahí como una luz muy débil, ¿no? En todas las universidades. Desde las ciencias económicas podemos proponer, por ejemplo, estudios orientados al combate de la pobreza. De manera tal que las medidas de política económica no sean para paliar los estragos de la pobreza, sino más bien para atacar las causas estructurales de la pobreza. Lógicamente, la investigación, además de requerir una fuerte inyección de recursos, también requiere de profesionales con las competencias suficientes para realizar. Y eso se ha perdido en nuestras universidades.
casi que pedirle a un profesor que elabore un artículo hay que estarlo cuidando, rogando, para que elabore un artículo, para que elabore una investigación. Se ha perdido el interés, el incentivo en investigar. Y ya no se diga investigaciones científicas. Pero peor aún, no estamos creando las condiciones desde la formación de futuros profesionales para que se vuelvan investigadores. Nosotros en la universidad les exigimos hacer un trabajo de elaboración, una investigación. Pero durante toda la carrera no les hemos enseñado a investigar. Y la investigación debe de hacerse desde los primeros cursos. Hasta en matemáticas se puede investigar. Es una ciencia exacta. Pues no los hemos formado para ello. Y por tanto, las nuevas generaciones de profesionales vienen con esa debilidad. Y los investigadores que han hecho propuestas de política pública, que han hecho planteamientos de política pública, son escasos y están muriendo. Entonces, la formación en el pasado ha sido un fuerte énfasis en la investigación. Pero ahora nos vamos más por el área técnica, y que está bien, es decir, no podemos nosotros obviar ese aspecto. Ese conjunto de herramientas, de destrezas y de habilidades que debe adquirir el profesional, pero también tiene que tener un pensamiento. Tiene que tener opinión. Y eso entonces no lo estamos haciendo. Nos dejamos orientar, como repito y decía al principio, por la lógica del mercado. ¿Qué es lo que está demandando el mercado en estos momentos? ¿Qué demanda la empresa? ¿Qué demanda el sector público? Y no más bien, ¿qué debemos hacer para enrumbar este país hacia otro derrotero? ¿Qué debemos hacer desde las universidades para no solo orientar la política económica del gobierno, sino también crear las condiciones de una verdadera transformación económica, social y del país? La universidad estamos en la obligación de hacer eso, porque de lo contrario vamos a generar profesionales con periodo de caducidad. Dentro de 20 años entonces van a haber otros conocimientos. El profesional que sabe en este momento, dentro de 20 años, va a haber otro conocimiento, la tecnología, la información, el mundo está cambiando tanto. Dentro de 20 años van a requerir otros conocimientos. Y tampoco hemos sido capaces, las universidades, de poner un fuerte énfasis en la educación continua. La educación continua es un lujo. La maestría, los doctorados son un lujo acceder a ellos, incluyendo la Universidad de Salvador, que es estatal. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento para ello. Entonces, las maestrías se manejan con precios de mercado. Y accede a una maestría, a una educación continua, el que tiene posibilidades. Es decir, no estamos actualizando conocimientos, no estamos brindando las facilidades para actualizar los profesores. Y además, las maestrías, casi la mayoría de universidades, son profesionistas. En la maestría no se les enseña a investigar, se les enseña a perfeccionar herramientas, a perfeccionar técnicas, tener más habilidad y destreza. Bueno, nosotros tenemos 3 maestrías, y a excepción de la maestría en Economía del Desarrollo, a excepción de esa, las otras 2 son profesionistas. Y digo, está bien, ¿verdad? Está bien que nuestros profesionales tengan esos conocimientos, pero hay que ponerle esa pata que le hace falta a la mesa, la investigación, la capacidad para
volvernos investigadores. Es la única forma como este país puede salir adelante. Y estamos casi dependiendo de lo que otros digan. Pero no hemos sido capaces de generar esa articulación entre universidad y política pública a través de la investigación. Bueno, yo quizás coincido plenamente en el tema de la gran oportunidad que tienen las universidades, las escuelas de economía en el tema de la investigación. Yo diría que las universidades tienen un reto hacia adentro y un reto hacia afuera. El primero y el más importante creo que es el reto hacia adentro, o sea, cómo vamos a formar a nuestros jóvenes. Y definitivamente hoy por hoy El Salvador, yo no creo que va a ser viable si continúan los niveles de polarización que existen en el país. O sea, este país no va a ser viable si no se alcanzan consensos mínimos en temas claros. Yo creo que las elecciones últimas nos dejan que el país está profundamente dividido, ¿verdad? ¿Cuál es el rol nuestro en las universidades? Ayudar a tender puentes. A veces no es fácil, porque como todo mundo, los economistas tenemos siempre un sesgo. Siempre vamos a tener una forma de pensar las cosas que nos gusta más, ¿verdad? Pero nuestro rol es exponer a los estudiantes a las diferentes corrientes. Es decir, porque al final de cuentas, quizás el consejo más importante que yo estoy en mi carrera es que quizás la actitud más importante que uno debe cultivar en la vida es la empatía. Y la empatía es la capacidad de escuchar. Y en las nuevas generaciones tenemos que, digamos, que ya, porque recuerden, o sea, los alumnos que ahora que tenemos en las universidades, ellos nacieron después de la guerra. Entonces, tenemos una gran oportunidad en esta generación para no continuar replicando los niveles de polarización que están limitando, digamos, la puesta en común de grandes apuestas en El Salvador. Hay que aceptar que este país está dividido y hay que aceptar el enorme papel que jugamos en la universidad. Y eso nos lleva hasta, eso es como nuestro rol hacia adentro, de verdad tender puentes. Poner a los alumnos a que escuchen diferentes, yo lo hacía en mi clase y siempre recibía comentarios, si traía alguien de la izquierda, 20 alumnos me reclamaban, si traía alguien de la derecha tenía lo mismo. Porque hoy por hoy hicimos una elección, por ejemplo, simulada, de cómo votaron, y los alumnos votan divididos tal como vota el país. Es así. Entonces, esa capacidad de saber escuchar es algo que es efectivo y que lo tenemos que hacer en las universidades. Y luego el reto hacia afuera es el tipo de investigación. Y quizás nada más decir que no tenemos que olvidar que somos economistas y que la economía es una ciencia. Y como ciencia utiliza el método científico. Es decir, como la hipótesis la verifica y la evalúa, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que no podemos dejar de lado el rigor realmente que debe caracterizar los trabajos que debemos hacer. Tenemos una gran oportunidad como universidades. No somos premiados, no estamos, o sea, tenemos una mayor independencia y una mayor tranquilidad para investigar que nos debería permitir hacer investigación de calidad. ¿Qué pasa con los profesores? Muchas veces van por el camino a hacer consultoría. Reconozcámoslo que no hay fondos de investigación comunes a los que las universidades vamos a aplicar que nos permita hacer una investigación. ¿Qué es lo que pasa en el país? La agenda ahora que se fijan de problemas importantes del país lo van poniendo los medios. Hoy hablan de los casos de los diputados, mañana se los y ahí vamos. Porque las universidades no vienen y no hablamos de los grandes temas, no ponemos a gente. Entonces, a pesar de todo, posiblemente yo creo que hay una oportunidad enorme de incidir en la agenda de políticas públicas, como señalaba Roger, ¿verdad? Pero que eso exige realmente no olvidar que nuestro rol es garantizar el rigor académico. Bien, claramente el principal insumo o el principal recurso con que las universidades contamos para incidir es la investigación. Sin embargo, recordemos que también por mandato de la Ley de Educación Superior en El Salvador tenemos no solo el rol de investigación y de docencia, sino que también de proyección social. Y concretamente, pues es un área que muchas veces dejamos de lado cuando hablamos de las universidades y poco se habla de lo que se hace. Concretamente, la Matías tiene una estrategia de enfocar esfuerzos de proyección social en el Polo de Desarrollo del Bálsamo. Concretamente son 6 municipios del Departamento de la Libertad: Zacacoyo, Tepecoyo,
Tanique, Conozagua, Chiltepán y Jayaque, aparte de otros proyectos que se han desarrollado también con la alcaldía de Santa Tecla, con quien también se firmó un convenio de cooperación hace un par de años. Entonces, la intervención de la universidad ha estado o se ha definido en base a las capacidades instaladas, digamos así, de las carreras que nosotros tenemos, ¿no? Y eso ha derivado tres pilares: el pilar de desarrollo humano, el pilar de desarrollo institucional y el pilar de desarrollo productivo. En el pilar de desarrollo humano, concretamente en el área económica en el que yo estoy, tenemos ya un par de años de estar apoyando a estas municipalidades con diagnósticos económicos y sociales de sus municipios y propuestas de intervención en los municipios. Esto obviamente resulta un insumo o una herramienta más que los alcaldes pueden utilizar a la hora de formular sus apuestas, digamos, en el plan de gobierno del municipio, ¿no? De hecho, aquí estoy viendo a dos de mis estudiantes que han participado en esos diagnósticos y ellos pueden dar cuenta de lo enriquecedor que han sido esos procesos, ¿verdad? Y cómo el economista gana en el campo una experiencia de las condiciones económicas y sociales del país y cómo se puede llegar a proponer en base a lo que uno ha aprendido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el pilar de desarrollo humano. En el pilar de desarrollo institucional, debo recordar que la Facultad de Economía, Empresa y Negocios en la universidad no solo tiene la carrera de Economía Empresarial, tenemos 7 carreras en total. Está la licenciatura en Mercadotecnia, en Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Finanzas Empresariales, Contaduría Pública y Turismo, perdón. No es que nos caiga mal, pero no, todos son muy importantes en la facultad. Pero estas áreas también se involucran en proyectos de proyección social dentro de las municipalidades. En concreto, también se ha apoyado a las alcaldías con capacitaciones a las personas que están encargadas de los proyectos en las alcaldías, en formulación y gestión de proyectos de promoción social. También se ha apoyado en capacitaciones en finanzas y contabilidad y también en el desarrollo concreto de software y capacitación para el manejo del mismo, cosa que obviamente para las alcaldías y sus escasos recursos pues es sumamente importante. Por último, en el eje de desarrollo productivo, la universidad también se ha involucrado, sobre todo en el área de turismo y mercadeo. Ustedes saben que esa zona tiene una vocación turística bastante importante por los recursos turísticos con que cuenta y también por algunas de las bondades del terreno, ¿no? Acuérdense que es la región del bálsamo y también se ha tratado de apoyar a los productores de bálsamo con estrategias que puedan ayudarles a explotar de mejor manera este recurso que tienen ahí, ¿no? Entonces se ha apoyado con diseño y desarrollo de productos, también con estrategias de desarrollo turístico y capacitación de guías turísticos para la zona. Entonces, las universidades hacemos muchas cosas, realmente no solo nos limitamos a las clases, ¿verdad? Y a la parte de investigación, que es muy importante y es una de las cosas que comparto, debemos de mejorar totalmente, pero también existen otras acciones que también tienen beneficio en las comunidades, ¿no? El reto quizá es cómo se puede ir integrando las actividades de proyección social con las demás actividades en las que se involucra la universidad, la docencia, la investigación, y no verlas de manera vinculada, como que fueran cosas separadas, ¿no? De hecho, la parte de investigación está vinculada, por ejemplo, en el caso de nosotros, con los diagnósticos económicos y sociales. Se levanta una investigación y obviamente también genera una proyección social o un beneficio para la comunidad. En ese sentido, creo yo que el reto es cómo vincular las diversas actividades para que hayan sinergias que puedan beneficiar concretamente las comunidades que nosotros atendemos. Por otro lado, también es importante enfocar esfuerzos, porque muchas veces uno quiere hacer muchas cosas y por hacer muchas cosas no logra nada.
la estrategia o la decisión de la universidad de enfocar los esfuerzos en una zona en particular, como es el polo de desarrollo del Bálsamo, tiene la intención de que al cabo de unos años se pueda ver el efecto de la intervención de la universidad en esa zona y sacar experiencias de esa decisión que pueden replicarse en otros lugares, ¿no? Entonces, creo yo que no se trata de hacer o de andar apagando incendios por todos lados y hacer la buen samaritano por doquier, sino hacer el bien, ¿verdad? Tener obra social, pero con un sentido que también le genere un beneficio a la universidad en términos de la investigación y en términos de conocimiento, pues la gestión del conocimiento que se puede sacar de esas acciones en el terreno. Así que eso se vale opinar. Bueno, qué bueno que Julio tocó el tema de la proyección social. Indudablemente la proyección social se constituye en un elemento fundamental para la formación o la dotación de capacidades hacia los sectores que más lo necesitan. De manera tal que esta dotación de capacidades le sirva para poder incidir en la política económica. No obstante, habrá que tener muchísimo cuidado y no confundir la proyección social con servicio social o asistencialismo. La proyección social va mucho más allá de llegar a una comunidad, llevarle víveres, llevarle ropa, piñatas, juguetes a los niños. Eso no es proyección social. La proyección social tiene que ver con empoderar a la gente, con empoderar a las comunidades, empoderar a la sociedad, con hacer que las comunidades, la sociedad, los sectores más necesitados puedan encontrar el camino para poder insertarse en la vida productiva del país. Hacia eso debe ir orientada la proyección social. Dotarles de esas capacidades para poder insertarse en la vida productiva del país. Lamentablemente, nuestros estudiantes están viendo la proyección social más bien como un requisito para poder graduarse. Lo ven casi que como un castigo, ¿no? Y muy pocos, y aquí tengo que hablar en bien de los economistas, no solo porque soy economista, muy pocos hacen una verdadera proyección social. Los economistas normalmente en mi facultad sí hacen proyección social. Y se van a las comunidades. Tuvimos gente trabajando en el Bajo Lempa, por ejemplo, identificando las potencialidades de desarrollo de esas comunidades del Bajo Lempa, elaborando proyectos productivos para esas comunidades. Y algunos de esos proyectos productivos ahora son emprendimientos colectivos. Es decir, el proyecto se transformó en un emprendimiento colectivo. Se han creado cooperativas, se han creado asociaciones de productores. Gracias a esa luz que se les llevó a través de estudiantes de economía. Quizá el resto de carreras de áreas de ciencias económicas como que malinterpretan la proyección social. Algunos dicen, bueno, voy a hacer mi proyección social haciendo medio tiempo en una oficina contable, ¿no? Los contadores, por ejemplo. Entonces vamos a una oficina contable, ahí le dan un par de viáticos y entonces ya eso es proyección social. Bueno, lo que está haciendo es regalando su trabajo, su conocimiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que tiene la oficina de el despacho contable le resulta extremadamente barato, contratar a un egresado por 200 pesos, $200 a contratar a un profesional. Entonces hay una mala concepción, digamos. Quizás no de todas las profesiones ni de todos los estudiantes, sino de algunos cuantos. Pero también nosotros no hemos sido capaces de eso, ¿no?
y en la Universidad de Salvador, que nos caracterizamos por tener más leyes y reglamentos que el propio país, todo lo queremos regular, todo distinto. Imagínense que hasta el proceso de nuevo ingreso está regulado, la protección social está regulada, hay un reglamento de protección social. Cuando llegan los miembros de Corprosa a nuestra junta directiva, nosotros les damos el pliego de leyes y reglamentos. Les digo, mira, aquí están estos pequeños libros de bolsillo. Esos libros que hay que cargarlos con una carretilla porque pesa demasiado. Entonces, tenemos una barbaridad de leyes, y más que regular, deberíamos de accionar, dar las líneas estratégicas de lo que debe ser una protección social, en lugar de andar regulando la protección social. Porque cuando se regula, lo primero que hacemos, somos salvadoreños, ¿no?, es evadir esas regulaciones, ¿no? Ponga impuestos y va a ver cómo se va a ver, o cómo se trasladan los impuestos, ¿no? Entonces, haga un reglamento y a ver cómo le buscan salida, ¿no? Cuando realmente, bueno, primero, imagínense, ¿eh?, hay que buscar, qué sé yo, una empresa, una sociedad o una comunidad o lo que sea para poder hacer la protección social y pedirle permiso a ellos para poder hacer la protección social. Cuando las necesidades son claras, hay sectores que no tienen acceso al pago de una consultoría, por ejemplo, y que están necesitando que se les ayude a hacer un plan de negocio, por ejemplo, que se les ayude a hacer proyectos de inversión, por ejemplo, que se les capacite en la auditoría, no auditoría, sino bien en lo elemental de una contaduría, cómo llevar un libro de ingresos y gastos, que se les capacite en cosas elementales, ¿no? Y para eso no necesitamos un reglamento, necesitamos accionar nada más, y necesitamos tener claridad de lo que debe ser una protección social, líneas estratégicas bien definidas de lo que debe ser una protección social. Entonces, quería hacer esa salvedad de no confundir lo que es una protección social y lo que debe ser una protección social a un servicio social o asistencialismo, así que llega a la obra de calidad. ¿Quiere hacer algún comentario adicional? Para el público que vayan recordando la pregunta, pero ¿quieren hacer un comentario adicional? Bien, preguntas del público. De la empresa. Yo creo que los economistas, con toda la revolución keynesiana, como nos volvimos así macroeconomistas, realmente la economía más profunda es la microeconomía. Y allí, digamos, no estamos avanzando lo suficientemente. Digamos, la administración y la finanza están entrando al campo de la economía y los economistas no tenemos mucho que decir, ¿no? Por el otro lado, digamos, desde el punto de vista de la macroeconomía, tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la ruta, etc. Pero realmente quien hace las cosas son las empresas. Y ahí nosotros tenemos que hacer un fuerte apoyo desde el punto de vista de la economía, como lo puede hacer también la administración y la finanza, etc. Entonces yo creo que es muy bueno, digamos, que en las universidades exista esta diferencia, ¿no?, en materia de planes de estudio, de orientación, etc. La diversidad para mí es lo mejor. Si hay alguna otra pregunta. Evitar la ilusión, evitar la evasión, corregir todo eso, la evasión, la ilusión, el contrabando, que es la práctica diaria, y hacer también que algunas actividades productivas que no pagan impuestos lo paguen. Le aseguro que en la zona del mercado central, alrededor del mercado central, hay gente que le manejan miles y miles de dólares.
que facturan mensualmente miles y miles de dólares, pero que pagan la cuenta. Por decir razón de subsistencia, no es cierto. Entonces hay que ampliar la base tributaria. No se necesita más impuestos. Necesitamos hacer que todos paguemos impuestos. Y por otro lado, tiene que ser un uso más eficiente del gasto público. Yo decía también al principio, teníamos que pensar en si es procedente, prudente, y habla también seguir manteniendo el subsidio de energía eléctrica. Tenemos que pensar en una serie de subsidios, o sería mejor focalizarlos. Que el subsidio vaya a quien realmente lo necesita, a quien no puede acceder a los precios del mercado. Y por supuesto, reducir también todo el gasto administrativo del Estado. Estamos esperando con ansia el anuncio que decía el presidente Sánchez Serén de las medidas de austeridad. Ojalá no sean cositas así, como decía al principio, bueno, si tiene 2 PPI solo va a traer 1. Eso no impacta en el gasto. Eso no impacta. Habría que transparentar la partida secreta. Esta secreta que nadie sabe, es decir, los salvadoreños tenemos derecho a saber qué se hace con el dinero, ¿no? ¿O acaso no te los salvadoreños? Entonces, 2 cosas, hacer que todos paguen impuestos y buscar la eficiencia en el uso de esos recursos. Por supuesto, la deuda externa también hay que buscarle solución. Hay que buscarle solución. O sea, no podemos seguir pagando alrededor de 600, 700 millones de dólares de servicio de la deuda. Tiene que buscarse otras alternativas. Brevemente, para que llegue a cenar. Bueno, con el tema definitivamente las tasas de crecimiento no están ayudando a las generaciones que se gradúan en este siglo a colocarse exitosamente de manera rápida. Es una realidad que hay en todas las universidades, es muy difícil el mercado laboral. Quizás en el caso particular del DECEN, como somos pequeños por diseño, trabajamos menos de 100 economistas al año, quizás ese problema lo enfrentamos, no lo podemos realmente, no puedo tener una barra de comparación con respecto a las otras universidades. Tenemos equipo destinado a una dirección estudiantil que hace una labor excelente en la búsqueda de empleo, pero también hemos hecho 2 cosas. Por un lado, hemos introducido bastante el tema del emprendedurismo y realmente vemos que muchos jóvenes están poniendo su negocio. Entonces, va a ser, creo yo, una realidad creciente y las habilidades que necesita para poner un negocio hay que cultivarlas, ¿verdad? Hay que cultivarlas desde que empiezan de 18 años. Por otro lado, algo que también ayuda mucho a las posibilidades de colocación de los jóvenes es el tema de inglés. La licencia es un requisito de aprobar los TOEFL para poder graduarse. Mucha gente de institutos públicos, o como yo, que nunca había visto inglés antes de entrar, pues nos ponen en clase, pero tenemos que salir y eso es algo que también es muy valorado. Pero definitivamente si las condiciones son complicadas, mientras persistan tasas de crecimiento por debajo ahorita se proyecta 2.3 para este año, ojalá la logremos, pues en realidad vamos a tener un mercado laboral complicado para los jóvenes. Y brevemente en el tema de la política fiscal, definitivamente creo que sí el país necesita, la carga tributaria por ahora ha sido históricamente baja, entonces uno tiene que ser como bastante ecuánime en esta discusión tan polarizada. El Estado necesita recursos para poder hacer las cosas que tiene que hacer un Estado. La reforma fiscal reciente, si bien el ministro y la autoridad han estimado una recaudación de 200 millones, casi todo el consenso es de que va a recaudar la mitad, con lo cual el tema del déficit fiscal, que más o menos oscila 1.000 millones, para que no tenga una idea de millones al año en el hoyo, no va a ser suficiente. Es posible, y ya denunciaron que se necesite, que van a impulsar más impuestos, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un tema que necesita mucho diálogo, y ahí pues a la invitación a que pues sigamos hablando de este tema, ¿verdad? Porque yo lo escucho y veo que tenemos más coincidencia. En el tema de los subsidios, El Salvador gasta más de 400 millones al año, 400 millones en el subsidio de energía, el subsidio del gas, el subsidio al transporte. Hay áreas de mejora definitivamente. Son temas que a veces no se tocan porque son clases medias y clases medias los que lo reciben. Hay que tocarlos definitivamente.
Pero más allá del tema de subsidios, creo que tiene áreas de mejora. El tema del plano, que ahora la discusión va a venir, es el tema de las prioridades, ¿verdad? Y a mí a veces me preguntan que si soy, a veces me dicen, mire, que si es de izquierda porque trabajo en Naciones Unidas, o si es de derecha porque está en el CENES. Yo digo ninguno, yo soy pro desarrollo humano, ¿verdad? Porque yo creo que al final la prioridad debe ser darle a las personas las condiciones mínimas para que puedan desarrollarse. En este país, para que tengan una idea, una de cada 40% de los niños que nacen en zonas rurales van a nacer con desnutrición crónica. Hoy por hoy, hasta el siglo XXI. Un niño con desnutrición crónica tiene dificultades para aprender toda la vida. Hoy por hoy, El Salvador, la última vez que se midió en calidad de educación, estuvo a nivel de África. Entonces, hoy por hoy en El Salvador, una persona, mucho de su destino va a ser definido por dónde nació. Donde nació va a definir la calidad de educación que recibe y la calidad de salud. No hay otra prioridad que no sea que a una persona le dé la oportunidad de salir adelante. Entonces, las prioridades, para mí, yo digo, ¿cuál es la prioridad? Que todavía existen brechas del ser humano que tienen que ser atendidas, y yo diría que la discusión fiscal ya es el momento que se oriente a qué tipo de país queremos, ¿verdad? Ya dejar de lado como ponerlo en parada, ahí en el congelador, la discusión de impuestos ya estuvo, los vamos a implementar, o sea, lo que ya están van a hacer, o sea, ya no hay que, y van a haber más seguramente, ¿verdad? Pero aquí que vamos a tener. Solo comentar rápidamente lo que comentaba Miriam sobre la integración de otras áreas al estudio de diferentes carreras. Es una tendencia mundial actualmente que las carreras puras, como las entendíamos antes, pues cada vez más se demandan híbridos, ¿no? Y nuestros casos son precisamente eso, son híbridos, ¿no? Tratando de responder no solo a las necesidades del país, sino que también a las demandas precisamente de los segmentos a los que nos dirigimos, ¿no? En ese sentido, la reforma de los programas de estudio implica eso, pues, y va a tender a profundizarse más todavía. Vamos a ver en los próximos años, y se los digo por conocimiento de causa y porque trabajo en el sector, y pues no les puedo avisar todavía qué viene, pero porque se tiene que mantener todavía el secreto, pero vienen mucho más híbridos en familia. Entonces, y quiero decir, sí enfocado a las necesidades que nosotros como académicos sí identificamos en el país. Entonces, creo que es una tendencia que debemos de seguir viendo con buenos ojos, ¿no? Con respecto a la colocación de nuestros egresados en puestos de trabajo, tengo la satisfacción de decir que muchos de nuestros egresados, la mayoría de ellos, pues al egresar pues salen colocados en un trabajo. Debo ser honesto, no necesariamente por un esfuerzo explícito de parte de nosotros como universidad por colocar a la gente, porque no tenemos esa función. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo donde la unidad de egresados pues trata de postear algunas ofertas de trabajo relacionadas con nuestros egresados, así como también atender demandas puntuales de empresas, ¿verdad?, que piden currículos de egresados de nosotros, y nosotros los enviamos, pero no es, digamos, explícitamente esa acción la que ha provocado ese éxito. Sin embargo, la colocación es bastante buena. No tengo datos actualmente sobre el tipo de trabajo, porque también hay que ser honestos. Uno puede colocarse al salir de la universidad, pero no necesariamente trabajando en su área, y eso también hay que ser honestos. Sin embargo, pues, en los 5 años que tengo de estar en la universidad, ya como docente y como coordinador, pues los casos que yo he conocido pues son bastante satisfactorios en el área de economía. Ya no puedo hablar de otras áreas porque ya ese es otro campo. Con relación a la política fiscal, debo decir algo complementando a los compañeros, y es que muchos se nos olvida que esta decisión de incrementar ingresos la iba a tomar quien ganara las elecciones. O sea, si hubiera ganado el doctor Norman Quijano, habría tenido que recurrir a alguna medida de ingresos para poder cubrir el hoyo, ¿sí? Entonces hay que ser bastante honestos en la discusión. El problema era grande, todos lo sabíamos desde antes de que ganara cualquiera de las elecciones. Acuérdense que antes de que ganara el profesor Sánchez Serén,
había mucha incertidumbre de quién iba a ganar las elecciones, ¿sí? Y en ese sentido debo de apuntar a una de las prácticas que nos ha metido o ha agravado un problema, no ha provocado un problema, pero lo ha agravado, y es precisamente las malas prácticas en la formulación del presupuesto. Esa costumbre recurrente de año con año enviar a la Asamblea del Ministerio de Hacienda presupuestos desfinanciados claramente es una práctica que debe finalizar y que, bueno, estamos a las puertas del periodo de presentación del presupuesto de la Asamblea, deberíamos de, como academia y como gremiales profesionales, presionar para que se presente un presupuesto financiado completamente, porque precisamente eso es lo que ha provocado el recurrente crecimiento en el déficit fiscal del país y el incremento de la deuda. Entonces, concretamente, entiendo que la aprobación de legislación de responsabilidad fiscal imprime rigideces a la hora de ejercer el gasto, definitivamente. Por otro lado, también es cuestionable si al existir una ley de responsabilidad fiscal vamos a observar realmente la eficiencia en el gasto que se pretende con ella, ¿no? De hecho, hay otros países donde la legislación, o sea, no hay una legislación de responsabilidad fiscal, sino que esto está a nivel de la Constitución, no a nivel de legislación, entonces es todavía más exigente, ¿no? Pero el punto, cayendo en concreto en El Salvador, coincido que en El Salvador no se trata en el corto plazo de incrementar impuestos por donde sea. Es importante empezar por la parte de reducir la evasión fiscal, que es bastante grande en El Salvador. O sea, quien tiene que pagar, el que sea que pagar, eso obviamente tiene retos importantes en términos de corrupción, en términos de gestión administrativa, de la administración tributaria. Es un tema bastante complejo que nos llevaría ahora a platicar sobre ese tema, pero creo que es uno de los grandes retos. Igual pienso que también el gasto debe de focalizarse o priorizarse en torno a las necesidades más urgentes. En ese sentido, los subsidios deben focalizarse en quienes más los necesitan. Y en este tema, como en los impuestos que han sido aprobados ahora, igualmente va a haber injustos, igualmente van a haber sectores de la sociedad que van a salir afectados, van a salir otros que van a ser beneficiados, y la discusión pues es cómo se puede lograr un efecto sostenible en el balance de las finanzas públicas que permita que en el largo plazo podamos tener equilibrio fiscal, un gasto del Estado que haga crecer la inversión pública, ¿verdad? Y que controle el crecimiento del gasto corriente. En ese sentido, creo que un criterio importante a observar en la parte del gasto es limitar el crecimiento del gasto del Estado, ¿sí?, al crecimiento de la inversión privada, ¿sí?, mantener un equilibrio que permita que exista una relación realmente virtuosa y complementaria de parte del Estado en la economía. Entonces, creo que el reto es definitivamente incrementar ingresos, porque no hay de otra. Tenemos ahorita que resolver el problema, pero eso no nos exime de tener que ver la parte de los gastos. Una verdadera reforma fiscal no solo se enfoca en más ingresos, sino que también se enfoca también en la parte de la eficiencia de la administración pública, y también en la parte de la eficiencia del gasto. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a los expositores. Esperamos la participación de las universidades en nuestro congreso, que va a ser a mediados de octubre, Congreso de Economistas, donde vamos a estar analizando las políticas económicas gubernamentales, tratando de identificar sus debilidades, deficiencias, etc., en donde la empresa privada y el gobierno van a estar analizando eso, y nosotros como Corproce, los que vamos a estar participando en el Congreso, y ahí van a estar las universidades también, y ahí van a estar las cooperativas, y ahí van a estar las ONGs, etcétera, tratando de hacer un equipo, tratando de desarrollar trabajos de grupo, sacando conclusiones y recomendaciones sobre la política económica gubernamental. Creo que va a ser muy importante porque va a coincidir
digamos, con el proceso de formulación del plan quinquenal del taller, que posiblemente está saliendo para el mes de noviembre o diciembre. Muchas gracias. Les invitamos a que pasen a comer algo.